Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Leamos la palabra de Dios. Romanos 8, del 18 al 25, dice así. Dice Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que Dios nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oremos. Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios Todopoderoso, que abras nuestros corazones, abra nuestros ojos y abra nuestros oídos, Señor, para escuchar de ti, para recibir tu palabra y para que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Tu palabra nos dice, Señor, que cuando somos solo oidores y no hacedores de tu palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Así que te pido, Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones y que con humildad recibamos tu palabra y la apliquemos en nuestra vida. Te pido, Padre, que tú les des a mis hermanos discernimiento, Señor, para que cuando oigan tu palabra predicada puedan recibir lo que venga de ti, Señor. Te pido, Señor, que les des discernimiento y que si hay alguna cosa que yo diga que venga de mi propio entendimiento, Señor, que difiera del Evangelio o de tu palabra, Señor, sin intención, obviamente. Si yo digo algo, Señor, que no viene de ti, te pido que se les olvide, Señor, que caiga al piso y que se olvide. Danos discernimiento, Señor. Gracias por tu palabra y por hablarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que no es sorpresa que estamos en una época muy difícil, no solo en Colombia, sino el mundo entero. Estamos en una época muy difícil. Estamos en medio de una pandemia y no sé si, bueno, yo sí sé que aquí no solo es una pandemia, sino también tiene una crisis política. Y lo que pasa cuando estamos en situaciones así es que pensamos que nuestra situación es única. Pero lo que quiero que veamos esta mañana es que la situación en la que estamos es una situación muy difícil, pero es una situación que no es rara, es una situación que es normal, de cierto modo. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado y lo que estamos viviendo no nos debería sorprender. Sin embargo, vamos a ver hoy que la palabra de Dios, la misma palabra que fue escrita por Pablo a la iglesia de los romanos, es aplicable para hoy, para nosotros, para esta misma situación. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero bueno, hace 10 años, solo para que sepan un poco de mí, yo nací y crecí en Guatemala. Después fui a Estados Unidos a un instituto bíblico. Después regresé a Guatemala, me casé con mi esposa, que es de Estados Unidos, y luego vivimos en Malasia y ahora estamos en Estados Unidos. Así que hemos estado en un par de lugares. Pero hace 10 años yo trabajaba en una iglesia internacional en la ciudad de Guatemala. Y
Cuando digo una iglesia internacional, es el tipo de iglesias que usualmente tienen muchos extranjeros. Nosotros recibíamos muchos extranjeros y era una iglesia en la que se hacían las cosas en inglés para poder recibir personas de otros países que estaban temporalmente en Guatemala. Entonces, por ser ese tipo de iglesia, teníamos muchas personas que iban y venían y no teníamos una membresía muy grande que estuviera ahí a largo plazo. Entonces conocí a muchas personas durante ese tiempo. Pero hubo una familia que guarda un lugar especial en mi corazón. Es una familia que se llama la familia Durham. Y esta familia es una familia de Estados Unidos. Ellos venían de Georgia. Ellos estaban en Guatemala porque tenían un propósito. Y ese propósito era adoptar a su hijo Pablito. Pablito era un niño de 4 años en ese entonces, de Guatemala, huérfano. Y esta situación, tristemente, era muy común en Guatemala, que venían familias de Estados Unidos a adoptar a niños guatemaltecos y luego se iban. Pero lo que hizo la historia de esta familia especial es que ellos ya tenían 6 hijos biológicos. Ellos tenían 6 hijos y el Señor puso en su corazón adoptar a Pablito. Entonces llegaron ellos a Guatemala, fueron a adoptar a Pablito y durante el proceso hubo un problema con los papeles de Pablito. Y la embajada de Estados Unidos le negó la visa. Y no solo le negó la visa, sino que le dijeron: ahora tienes que esperar 2 años antes de poder salir de Guatemala. Entonces la familia Durham se encontró en un lugar complicado porque tenían 3 opciones. Podían abandonar la adopción de Pablito. Esa era una de las opciones. La otra opción era mandar a Pablito a un internado por 2 años, sufrir más trauma y esperar los 2 años para poder aplicar a la visa. Y la tercera opción era desterrar a su familia y mudar a su familia completa a Guatemala. Y porque son el tipo de personas que son ellos decidieron que el Señor los estaba llamando a desterrar a su familia, a llevárselos de la comodidad de Estados Unidos y mudarse a un país desconocido, a un país peligroso, a un país en donde no hablaban el idioma. Y hicieron todo eso por el amor a un niño, Pablo. ¿Por qué les estoy hablando de la historia de Pablito? Porque Pablito en ese entonces se encontró en una posición muy interesante. Pablito recibió una familia. De un día al otro él tenía una familia completa, una familia que lo amaba. Él tenía un papá, tenía una mamá que nunca había tenido. Tenía hermanos, tenía 6 hermanos y hermanas que lo recibieron con los brazos abiertos, que lo amaban. Pablito recibió una familia amorosa, recibió una vida nueva. Y durante esos 2 años Pablo pudo cosechar los beneficios de ser hijo, de ser hermano, pero todavía estaba en el mismo lugar, todavía estaba en Guatemala. Entonces, pacientemente durante 2 años, Pablo esperó, junto con su familia, esperó el proceso y 2 años después se les dio la visa y la familia se regresó a Estados Unidos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros nos encontramos en una situación similar a la de Pablo. Estamos en un mundo quebrantado. Fuimos adoptados a la familia de Dios y aún vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo caído, donde abunda el pecado, la muerte y la corrupción. Y ansiosamente esperamos el día que podamos ir a casa. En el pasaje que leímos hoy, Pablo habla de la tensión en la que vivimos, la tensión en la que nos encontramos como cristianos. Es lo que yo llamo la paradoja del sufrimiento y la gloria venidera. Vivimos en un mundo caído que está lleno de sufrimiento, y yo creo que no tengo que convencerlos que el mundo nos causa que suframos. Pero bueno, si ponemos atención, podemos ver que lo que vemos alrededor nuestro no es solo un patrón en nuestro país, no solo es un patrón en nuestras circunstancias, sino es un patrón bíblico que vemos en la palabra de Dios. Que por alguna razón Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para producir gloria. Una de las cosas que me gustan a mí de la Biblia, obviamente hay muchas cosas que me gustan de la Biblia, pero una de las cosas que me encantan es el hecho que la palabra de Dios es realista. La palabra de Dios no nos pinta la vida de color de rosa. Eso es lo que hace el Evangelio y la prosperidad. La Biblia nos presenta una imagen del mundo que es realista. Nos dice que es un mundo que está caído, que es una sombra del mundo que creó Dios en su perfección. Este es un mundo que está destruido, pero gracias a Dios no es nuestro destino final.
Nosotros como cristianos ansiosamente esperamos el día de la venida de Cristo. Y un día el dolor, el sufrimiento, la muerte, la corrupción no van a ser nada más que una memoria distante. Pero la realidad es que el día de hoy estamos llenos de sufrimiento. Estamos rodeados por muerte, estamos rodeados por dolor, estamos rodeados por enfermedad, estamos rodeados de corrupción. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero quiero que veamos que en el versículo 18 Pablo nos dice algo interesante. Pablo dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está asumiendo que los sufrimientos de este tiempo son reales. Vean que Pablo no está predicando a la iglesia de Romanos, no les está diciendo que no hay sufrimiento. Pablo le está diciendo: hay un sufrimiento que es real. En el versículo anterior Pablo nos dijo que sufrimos o que padecemos a fin de que seamos glorificados con Cristo. Y a pesar de que este tipo de versículo no es un versículo popular, no es el que ponemos en Instagram, Pablo nos dice algo que es indiscutible: el sufrimiento es real, y no solo para el incrédulo, sino en la vida del creyente también. Tanto así que en Filipenses Pablo nos dice esto, nos dice que el sufrimiento en la vida del cristiano es un regalo que va de la mano con el regalo de nuestra salvación, de nuestra fe. Y si no me creen, veamos Filipenses 1:29. Dice así, dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, que es un regalo, una bendición, pero no solo eso se nos concedió, sino también sufrir por Él. Sino también sufrir por Él. Por eso mismo me parece una tragedia que como cristianos nos rehusemos a hablar de la realidad del sufrimiento. Tenemos una mala costumbre, sobre todo en Latinoamérica, entrar a la iglesia y nos dicen: ¿cómo estás, hermano? Bendecido, hermano, gloria a Dios. Y no somos honestos y nos rehusamos a hablar del sufrimiento en el que estamos viviendo muchas veces. Y muchas veces en nuestro deseo de apuntar a la gente, a nuestros hermanos, hacia la esperanza de la eternidad que tenemos en Cristo, muchas veces ignoramos el sufrimiento de la vida del creyente en este momento, como si en este momento no hubiera nada que Dios pudiera hacer dentro de nosotros. Durante estos tiempos de dolor, durante estos tiempos de sufrimiento, Dios está obrando con nosotros. Está obrando en nuestros corazones. Muchas veces, aun cuando estamos tratando de animar a nuestros hermanos que están en situaciones difíciles, que están sufriendo, que están en aflicción, muchas veces los apuntamos hacia el futuro, y eso está bien, eso es parte del evangelio. Pero se nos olvida recordarles que aún en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio del cáncer, Dios está obrando en el corazón de sus hijos. Noten que Pablo nos dice que cuando sufrimos a fin de ser glorificados con Cristo. Y esto nos recuerda que nuestro sufrimiento nunca viene sin propósitos divinos. Durante las temporadas de dolor y sufrimiento, Dios está obrando en nuestros corazones, está preparándonos para la gloria venidera, la esperanza que tenemos en Cristo, que un día Él va a regresar y va a redimir todas las cosas. Ahora, quiero que no te pierdas esto. Pablo nos recuerda en este pasaje que el sufrimiento es algo real. El dolor que está sufriendo es algo real. No solo en el mundo allá afuera, no solo para los incrédulos, no solo para los impíos. El dolor y el sufrimiento es una realidad presente en la vida de los hijos de Dios también. Así que el sufrimiento no debería tomarnos por sorpresa. Dios es soberano sobre todas las cosas, y en esas cosas incluye tu sufrimiento y tus tribulaciones. Como dice el Digan Duncan, que es uno de mis predicadores favoritos y el presidente del seminario al que fui, dice así, dice: Dios está en control y el sufrimiento es parte de su plan para su pueblo. Nuestro sufrimiento nunca sorprende a Dios. No es como que Dios se quedó dormido cuando te dijeron que tienes cáncer.
No es como que Dios fue al baño en el momento justo que tuviste un accidente o que perdiste tu negocio. Así que quiero que escuches esto. Si estás en medio de aflicción, en medio de tribulaciones, en medio de tiempos difíciles, recuerda que tu sufrimiento es real y que Dios no es indiferente hacia tu dolor. Lo veas o no, lo percibas o no, Dios está contigo durante tus tribulaciones. Pero en este momento quiero recordarnos, yo creo que vale la pena que nos recordemos de 4 verdades acerca del sufrimiento en la vida del cristiano. Número 1, como hijos de Dios, tu dolor y tu sufrimiento nunca es punitivo. Dios no te está castigando. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te está castigando, no importa qué esté sucediendo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es cierto, tú y yo merecemos juicio, merecemos castigo. Lo merecíamos, pero el castigo que merecíamos ya lo pagó Jesucristo en la cruz. Y aunque sí es cierto, Dios como Padre amoroso a veces disciplina a sus hijos, pero a diferencia del castigo, la disciplina a sus hijos no es el resultado de la ira de Dios, sino viene del amor de tu Padre. Y como el Padre amoroso que es, Dios nunca se sobrepasa en su disciplina. Dios nunca te disciplina de más. A Dios nunca se le va la mano cuando te está disciplinando. Número 2, la segunda verdad acerca del sufrimiento del cristiano. Como hijo de Dios, tu sufrimiento nunca viene sin un propósito divino. Como vemos en el versículo 28, todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Número 3, cuando Dios te corta, no lo hace como una espada para herirte o para destruirte o para castigarte, sino lo hace como un bisturí para sanarte, para santificarte y para remover aquello que te está causando separación. Número 4, como hijo de Dios, tu sufrimiento es temporal. Tu sufrimiento tiene fecha de caducidad. Y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Bueno, en el siguiente punto, perdón. Pablo nos dice que nuestro sufrimiento es real, pero también es temporal. Nuestro sufrimiento se va a acabar. Es decir, que nuestras tribulaciones, nuestros sufrimientos presentes no son ni dignos de ser comparados con la gloria venidera. Nuestro sufrimiento es como una gota en el océano de la gloria de Cristo Jesús. En 2 Corintios 4, el versículo 17 y 18, Pablo dice así. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, cuando Pablo nos dice que nuestro sufrimiento, que es real, que nuestras aflicciones, que nuestro dolor, cuando Él nos dice que es algo leve, que es algo momentáneo, Él no está minimizando nuestro dolor, pero lo está comparando con la abundancia del amor de Dios, con la gloria venidera. Pablo nos dice que nuestra aflicción, la presente, esa aflicción que nos abruma el día de hoy, esa aflicción que sentimos que nos está ahogando, es temporal y es leve en comparación con la gloria que viene. Muchas veces leemos pasajes como este y tristemente el evangelio de la prosperidad nos ha entrenado a asumir que esto se refiere a cosas materiales. Muchas veces pensamos que la gloria que viene son cosas materiales y no es así. Muchas veces cuando nosotros pensamos en el cielo, cuando pensamos en la gloria venidera, cuando pensamos que vamos a pasar la eternidad en el cielo, pensamos que el cielo va a ser increíble por las cosas que vamos a recibir. Pensamos en riquezas, pensamos en lujos. Aún hay personas que se ponen a pensar en superpoderes. ¿Será que cuando lleguemos al cielo vamos a volar?
Pero cuando Pablo nos habla de la gloria venidera, no nos está hablando de las cosas que vamos a recibir. No nos está hablando de las cosas que vamos a ver en el cielo, cosas externas. No está hablando de las calles de oro, no está hablando de las puertas de perlas. La esperanza a la que Pablo nos está apuntando no es una esperanza externa que vayamos a experimentar desde lejos. No se refiere a lo que vayamos a ver ni a lo que vayamos a recibir. La gloria de la que habla Pablo es la gloria que Dios va a revelar dentro de nosotros y a través de nosotros. Es la gloria que Dios va a revelar en ti y a través de ti. Cuando Cristo vuelva, hay una gloria que va a ser revelada dentro de ti. Y esta gloria va a causar que tu dolor y tu sufrimiento sean insignificantes en comparación de la gloria de Dios en ti. Algunas de ustedes, hermanas que están aquí, me imagino que tienen hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanta la mano. ¿Ok? Ahora, y las hermanas que han experimentado el dar a luz, yo no lo he experimentado, he estado con mi esposa, pero gracias a Dios nunca lo experimenté. Sin embargo, nosotros sabemos que dar a luz es una de las cosas más dolorosas en este mundo. Y aún así, algunas de ustedes han tenido más de uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dicen a mí que a pesar del dolor, a pesar del trauma, a pesar de las horas de dolor, el segundo que tienes a tu hijo o tu hija en tus manos, ese dolor se desvanece y no es nada en comparación del gozo de tener a tu hijo y a tu hija en tus brazos. De la misma manera, un día nuestro dolor que nos está abrumando, que nos está desalentando, que nos está ahogando en este momento, no va a ser nada en comparación de la gloria que viene. Pero vamos a seguir leyendo el pasaje. Vamos a leer el versículo 19 al 22 y quiero que veamos esto. Veamos que el sufrimiento existe porque vivimos en un mundo caído. El versículo 19 dice así: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación está esperando la gloria de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Yo creo que no es secreto que vivimos en un mundo caído, que vivimos en un mundo corrupto, lleno de muerte. Este mundo, como dije hace unos minutos, es solo una sombra del mundo que Dios creó. Y en caso que no te hayas dado cuenta, afuera hay una pandemia global. Honestamente espero poder venir aquí un día y poderles ver las caras a ustedes. Yo ya estoy ansioso que termine esta pandemia. Hay una pandemia allá afuera. Y durante este tiempo los casos de depresión y ansiedad se han disparado en los últimos meses. Al igual que los casos de suicidio. Alrededor del mundo los casos de suicidio se han disparado. Vivimos en un mundo donde hay más de 80 millones de personas desplazadas por la violencia. La política el día de hoy se ha vuelto una religión extremista, divisiva. Y la moralidad es casi inexistente en este mundo. Y toda área de la creación ha sido manchada por el pecado, la muerte y la corrupción. Tú y yo, hermanos, vivimos en un mundo caído. Este mundo está caído y quebrantado, pero como decía D.L. Moody, desafortunadamente para muchos, este mundo es lo más cerca que ellos van a estar del cielo. Pero por la gracia de Dios, para aquellos que estamos en Cristo, este mundo es lo más cercano que vamos a estar del infierno. Estoy seguro que aún dentro de este salón el sufrimiento no es algo hipotético. Esto no es una conversación teórica. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado sufrimiento, están experimentando sufrimiento o van algún día a experimentar el sufrimiento.
Como dice Matt Chandler, cada uno de nosotros estamos a una sola llamada de que nuestra vida se derrumbe. Una llamada telefónica en este momento puede cambiarnos nuestra vida. Ahora, hay todo tipo de sufrimiento. Hay sufrimientos grandes, hay sufrimientos pequeños, pero en realidad todo es sufrimiento. Y muchas veces nos encanta comparar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de alguien más. Y a veces pensamos que bueno, tal vez en comparación de mi hermano mi sufrimiento no es tanto, así que no me voy a preocupar, no se lo voy a traer al Señor, no lo quiero molestar. Pero ¿saben por qué hacemos eso nosotros? Porque muchas veces juzgamos el sufrimiento de los demás. Yo fui pastor de jóvenes, y como pastor de jóvenes a veces venían jovencitos o jovencitas de 14, 15 años con el corazón quebrantado porque mi novio o mi crush o la persona que me gusta me partió el corazón, y en mi mente yo pensaba, Dios mío, pero ni te vas a recordar de esta persona. Y yo creo que nuestra tendencia es minimizar el dolor de otros. Pero cuando yo tenía 14 años, cuando yo tenía 15 años y alguna chica me quebrantaba el corazón, déjeme decirle, es dolor real. En la vida de ese joven, de esa joven, es un dolor y sufrimiento real. Pero saben que Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso ni contigo ni conmigo. Ahora, Pablo nos dice que nuestro mundo está lleno de sufrimiento, y nos dice que aún la creación entera sufre y gime con dolores de parto. Esos dolores de parto nos dicen que este sufrimiento es temporal y que nos está llevando a algo mejor, que Dios está preparando en la creación algo que toda la creación anhela y que está aguardando. La creación entera anhela obtener la libertad que lleva o que viene con la gloria de los hijos de Dios. Junto con nosotros, la creación un día va a ser liberada cuando nosotros seamos glorificados. Los gemidos de la creación no vienen de desesperanza, sino son gemidos que son una mezcla de lamentación por la caída, por el pecado, por la muerte y la corrupción, y al mismo tiempo un anhelo de la gloria venidera. Y es por eso que la creación gime. Pero un día Dios va a restaurar totalmente no solo a sus hijos, sino a la creación entera. Lo que está quebrantado un día va a ser redimido por la gracia de Dios. ¿Qué les parece si leemos los últimos 3 versículos, del 23 al 25? Y quiero que veamos que la esperanza es lo que nos motiva a perseverar en medio de nuestras tribulaciones. El versículo 23 dice así: y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno no ve? Lo que uno ve, perdón. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo nos está diciendo que la creación gime, pero no solo ellos, sino nosotros también tenemos gemidos internos. Nosotros gemimos dentro de nosotros. San Agustín decía que nuestros corazones están incómodos, que nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su descanso en Dios. Cuando nosotros vemos al mundo a nuestro alrededor, lamentamos la muerte, lamentamos el pecado y el sufrimiento, pero al mismo tiempo vivimos como cristianos en la seguridad que nos da la esperanza que tenemos en Cristo. Y esto es a lo que se refiere el apóstol cuando nos dice que aguardamos ansiosamente la adopción como hijos. ¿Se acuerdan de Pablito, el niño que mencioné al principio? El día de hoy nosotros nos encontramos como Pablito se encontró en el año 2011. Vemos a nuestro alrededor y seguimos en la misma tierra quebrantada, peligrosa. Seguimos en la misma tierra que hemos conocido todas nuestras vidas, pero aguardamos y anhelamos nuestro nuevo hogar, nuestro destino final que todavía está por venir. Tú y yo somos hijos de Dios, y como hijos somos herederos, y como herederos tenemos beneficios que ya estamos cosechando el día de hoy.
Pero aún así, Pablo nos dice que esperamos. Esperamos con ansias. Y esto es lo que llamamos la esperanza del cristiano. Ahora, cuando yo hablo de esperanza, no hablo de la esperanza como habla el mundo. Y quiero decir 3 cosas acerca de la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Número 1, nuestra esperanza no es una ilusión irreal. Cuando nosotros tenemos como cristianos esperanza, no es como decir, bueno, espero que Colombia gane la Copa América. Por el momento no hay evidencia que eso vaya a ser el caso. Hay que meter goles para ganar. Pero vamos Colombia. Pero a lo que voy es, cuando nosotros decimos que tenemos esperanza en Cristo, no es una esperanza irrealista. Si nosotros estamos esperando y creyendo en lo que es seguro. Y Cristo nos ha dado, Dios Padre nos ha dado en el Espíritu Santo primicias. Estas primicias de las que habla Pablo son un anticipo de lo que viene. Las primicias son la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Acabamos de ver hermanos y hermanas que fueron bautizados, donde el Espíritu de Dios está obrando. Y me imagino que ese día hubo testimonios de cómo el Señor les ha cambiado. Y esos testimonios son las primicias de la obra de Dios en sus corazones. Eso es una muestra de lo que el Señor va a hacer el día que veamos su gloria. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es más que una muestra de la obra que un día va a ser completada y perfeccionada dentro de nosotros. Segunda verdad acerca de la esperanza. Nuestra esperanza no espera pasivamente, sino espera de una manera activa. Nuestra esperanza no es pasiva, no solo nos sentamos a esperar. En el versículo 25 Pablo dice que aguardamos con paciencia, pero yo creo que una mejor traducción de ese versículo es como lo dice la Reina Valera actualizada, que dice: con perseverancia lo aguardamos. No solo esperamos pacientemente como el que se sienta a esperar el bus, no, con perseverancia lo aguardamos. Esta perseverancia no es pasiva, esta perseverancia es activa. Perseveramos con nuestra vista fijada en la redención. Pero honestamente, si soy sincero, es fácil de decir, pero no es fácil hacerlo. Esta perseverancia es el resultado de la esperanza que la obra de Dios, que la obra de Cristo que ha empezado en nosotros y que Él la va a perfeccionar algún día. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí un par de veces, que tal vez hay lugares que quieres visitar. Tal vez hay un lugar en especial que quieres visitar y cuando llegas está cubierto con andamiaje. A mí me pasó en un par de lugares. La primera vez que fui a Londres, fui a ver el Big Ben, el reloj tan grande, donde llega Peter Pan. Y lo fui a ver y estaba lleno de andamios. Y no pude ver nada. Y me pasó 2 veces en la Catedral de Notre Dame. Yo he ido 2 veces a la Catedral de Notre Dame y yo no te puedo decir si realmente es bonita o no, porque la primera vez que fui la estaban manteniendo, entonces tenían andamiaje enfrente de toda la catedral y se veía horrible. La segunda vez que fui fue hace 2 años, 2 semanas después de haberse quemado. Entonces cuando llegué a Notre Dame otra vez, está ahí cubierta de andamiaje. Y ese andamiaje es horrible, porque está cubriendo la obra que se está haciendo dentro de esa catedral. De la misma manera, como cristianos, así somos a veces, porque nos vemos en el espejo. Muchas veces vemos nuestra vida, consideramos nuestra vida y lo único que vemos es ese andamiaje feo. Nos vemos como obra en construcción. Parece que somos una obra que está constantemente en construcción y que nunca es completada. Yo como cristiano, llevo toda mi vida de cristiano y todavía hay tanto por hacer en mi vida y en mi corazón. Parece que somos una obra en construcción eterna. Pero Pablo nos dice que un día el andamiaje va a desaparecer.
que un día la gloria de Dios va a ser revelada, no alrededor de nosotros, ni enfrente de nosotros, como si nosotros fuéramos la audiencia, sino la gloria de Dios va a ser revelada dentro de nosotros y a través de nosotros. Así que el Espíritu de Dios, a pesar de lo que te rodea, a pesar del sufrimiento, a pesar de la aflicción, está trabajando en ti y te está santificando y te está recreando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Número 3, acerca de la esperanza. Nuestra esperanza crece y se fortalece cuando la compartimos con nuestro prójimo. Esta verdad tal vez no está en el pasaje que acabamos de leer, pero creo que es consistente con el resto de la palabra de Dios. La tercera verdad acerca de nuestra esperanza no está necesariamente, como les digo, en estos versículos, pero la esperanza del cristiano debe ser compartida. La esperanza del cristiano no es como un tesoro que encontramos y nos lo quedamos para nosotros mismos. La esperanza del cristiano crece y se fortalece mientras más la repartamos, mientras más la compartamos, mientras más se la demos a nuestro prójimo. Nuestra esperanza crece y se fortalece y nuestra vista se enfoca en Cristo. Jake Meador, que es un autor americano, dice que como cristianos debemos ser contrabandistas de esperanza. Como cristianos debemos vivir de tal manera que llevamos justicia, esperanza, gozo y paz a los espacios donde vivimos, donde trabajamos, donde hacemos nuestra vida. Como cristianos, entonces nuestra responsabilidad, y no solo nuestra responsabilidad, sino nuestro privilegio, compartir esta esperanza con nuestro prójimo. El llevar la esperanza a espacios donde no hay esperanza no es solo una responsabilidad, sino es un privilegio. Así que déjame preguntarte esta mañana, tal vez si estás experimentando una temporada de dolor, de aflicción, yo no la quiero minimizar, y quiero que sepas que Dios está contigo, está cerca de ti y está obrando en ti. Pero déjame preguntarte, ¿será posible que quizás Dios te esté permitiendo estar en una temporada de tribulación para utilizar esa temporada para su gloria? ¿Será posible que Dios te esté permitiendo sufrir en este momento para que puedas ser tu contrabandista de esperanza para las personas que te rodean? ¿Será posible que Dios te está permitiendo sufrir para que puedas modelar a tu prójimo lo que es sufrir cuando estamos en Cristo? Y que cuando las cosas de este mundo se nos quitan, tenemos más de lo que podemos pedir porque tenemos a Cristo. Querida iglesia, la esperanza de la que nos habla Pablo es exactamente la razón por la que estamos reunidos esta mañana. Esta esperanza de la que hablamos es la razón por la que cantamos, es la razón por la que nos reunimos, es la razón por la que recibimos la palabra de Dios. Esta gloria venidera de la que hablamos esta mañana no es solo algo secundario de nuestra fe, no es solo algo que puede que quizás algún día suceda. No. Esta gloria venidera es una verdad segura y es una verdad fundamental para nuestra fe. Porque si no, como dice Pablo en 1 Corintios 15, si no hay resurrección, ¿de qué nos sirve nuestra fe? No nos sirve de nada. Si no hay resurrección, si la gloria venidera de la que estoy hablando no existe o no es segura, estamos aquí en vano. Y mejor vamos a ver la Eurocopa. Pero como dijimos antes, tú y yo vivimos en un mundo caído y quebrantado. Y muchas veces únicamente podemos ver destellos de la gloria de Dios. En este mundo en el que vivimos, un mundo de oscuridad, a veces lo único que podemos ver son destellos y solo pequeños vistazos de la gloria de Dios. Y esos vistazos de la gloria de Dios son los que nos sostienen y son los que nos ayudan a perseverar. Yo le pido a Dios que esta mañana en tu corazón el Señor te dé un destello de su gloria, para que puedas ver la gloria venidera,
para que puedas seguir siendo afirmado en el Evangelio, para que puedas fijar tus ojos en lo que viene, pero para recordarte también que Dios está contigo, no solo en el futuro glorioso, sino en tu presente doloroso también. ¿Qué les parece si oramos? Dios Todopoderoso, venimos delante de ti como tus hijos. Señor, nosotros te amamos, y más de lo que te amamos, Señor, nosotros te necesitamos. Yo te pido, Padre, esta mañana que tú abras nuestros ojos, Padre, que tú nos permitas ver como tú estás con nosotros, como tú, Señor, eres quien nos conforta, como eres tú, Señor, quien nos da fuerza, Padre, como en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Ayúdanos a ver, Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y te pido, Padre, que esto fortalezca nuestra esperanza y nos ayude a perseverar en el nombre poderoso de Jesús.